pastor, señores, un pastor polifacético, un pastor que no solamente en la Grey, que se mantiene, no es solamente predicando, sino que también es muy activo, y tenemos con nosotros, nos honra en estar con nosotros el pastor Héctor Chalas. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, Leroy. Gracias por estar nuevamente aquí. Estuve en la mañana. Así es. Nuevamente estamos aquí para seguir compartiendo contigo, con los oyentes, con el pueblo, en sentido general de la Romana. Así es. Aquí y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Claro que sí. Pastor, háblenos de usted, un poquito de usted. Usted es de la Romana. Háblenos acerca de su trabajo ministerial. Yo nací en Santo Domingo y vine a la Romana a la edad de 15 años. Y nos hemos mantenido aquí. Y aquí conocí al Señor en el año 1977 en la Iglesia Asamblea de Dios Central, Pastor Abad Carpio, hoy la viuda Mirta de Carpio. Y allí comencé a dar mis primeros pasos en el Señor en el 79, iniciando el 79. El Señor me llamó, me inquietó a ir a estudiar teología en el Instituto de las Asambleas de Dios interno por 3 años. Me gradué, hice el bachillerato y después incursioné en lo que es la licenciatura en teología. Y nos graduamos, el grupo, la promoción nuestra se graduó en el año 1982 y desde ahí hasta el 2011 estuve pastoreando. Y por razones ajenas a mi voluntad, en el 2011, pues, hemos quedado un poquitito, no retirado ni aislado, sino que no estoy ahora actualmente ejerciendo la función, aunque con el grupo que dirigimos de la DICLA, yo me siento que estoy ejerciendo la función, aparte de un trabajo, digamos, cristiano sociopolítico que estamos ejerciendo. Estamos también en esos menesteres, o sea que yo me siento que como estoy trabajando con pastores, con hermanos de la iglesia, un grupo de personas que siguen al Señor, pues siento que estoy en lo sociopolítico, pastor. Usted acaba de decir sociopolítico, donde en años anteriores, décadas, 2 décadas atrás, pues hablar en la iglesia de sociopolítica era pecado. ¿Y cómo ahora se está trabajando entonces sociopolítica en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico en la República Dominicana? Díganos eso. Bueno, mira, explícanos. Yo entiendo perfectamente, como tú dices, hubo una época en la que hablar de eso de sociopolítico, eso era algo que se consideraba pecado. Pero la iglesia, como todo gran proyecto, digo yo, y todo movimiento va creciendo y se va renovando de día en día. Hoy en día, muchos de nosotros pastores hemos entendido que para que hayan cambios, nosotros debemos ser parte de esos cambios. Y para formar parte de esos cambios debemos estar dentro. De fuera, en las gradas, es muy poco lo que se logra. ¿Estaban mal aquellas personas que décadas atrás decían que el ser político, el estudiar derecho, ir a la universidad era pecado? ¿Ellos estaban mal en aquel entonces? Bueno, por una parte estaban mal y por otra, según su conocimiento y la época, yo recuerdo que anteriormente, ya tan pronto tú se hacía bachiller, prácticamente los mismos padres y paralizaban a uno porque ya uno iba a las universidades y iban a convertirlo en ¿cómo se llama esta tendencia política? Y qué sé yo, como que uno iba... oye, me olvidé la palabra. Pero bueno, recuerdo que había un rechazo total prácticamente. A que uno una filosofía del mundo.
no del mundo, sino que habían los maestros fungían como maestros, pero también querían convencer a uno y arrastrarlo a una tendencia. A una doctrina diferente. A una tendencia de un credo ya político así. Óyeme, pero de verdad que se me... Bueno, la cosa es que anteriormente se tenían esas creencias. Y hoy por hoy hemos ido despertando. Ahora tenemos pastores y hermanos, nuestras iglesias prácticamente se están llenas de profesionales, cosa que nosotros agradecemos al Señor. Porque eso nosotros lo metemos dentro del grupo de eso de los tabúes que se nos enseñaron. Tabúes. Esos tabúes nos llevaron a tener ese tipo de creencias. ¿Me entiendes? De que uno no podía superarse, de que uno no podía llegar a ser un gran profesional. Era pastor que en ese entonces no se leía mucho la palabra de Dios, sino que era por sueño. Yo escuchaba que muchos decían, no, porque yo me soñé. De hecho, muchas personas ancianas en la iglesia, que de hecho nosotros nos acercábamos, siempre estaban con sueños, siempre estaban con visiones y eso, pero era que no se leía la palabra de Dios para interpretar que Dios está en todos los tiempos. Se leía la palabra, lo que pasa es que cada quien le daba una interpretación según su grado de conocimiento. Y el grado de conocimiento en ese entonces era pequeño. Bueno, se pudiera determinar de esa manera, porque tú decirme a mí que yo no puedo ir a la universidad porque tú creas que no se puede ir a la universidad, cosa que eso es ilógico e inconsecuente, ¿entiendes? Entonces había mucha falta de conocimiento y de interpretación correcta de la palabra de Dios, y por eso aparecían esas tendencias y lo que nosotros llamamos las personas un poco religiosas. ¿Me entiendes? Hoy por hoy la iglesia se ha metido en los estudios profundos, y esos estudios profundos de la palabra de Dios, porque nosotros, ejemplo, Asamblea de Dios y otras instituciones religiosas tienen dentro de su programa de la iglesia, de su programación, un tiempo para la enseñanza bíblica y los estudios bíblicos. Entonces eso ha llevado que nosotros pues despertemos y salgamos entonces de esa línea, de esos tabúes, esas cosas que nos aislaban. Pero no sería un extremo ahora que antes todo era pecado y ahora como que el pecado está cada día como que achicándose. No es un extremo, el pecado sigue siendo el mismo. No hay pecado grande ni pecado pequeño, porque la gente como que tipifica el pecado, pastor, no, el que roba, bueno, eso es un pecado tipo menor. Pues eso, el que roba un salamito, una cosita, pero el que roba mucho dinero, no, ese es un ladronazo, ese es un pecado, pero un pecado mortal, grandísimo. Ahora, el que habla su mentirita, bueno, es un pecado más o menos. Hay una tipificación de los pecados, pastor. No, el pecado sigue pequeño o grande. Tú te robaste un salamito y te robaste 10 millones, es el mismo pecado. Es un ladrón. La Biblia la Biblia lo condena. El que roba un salami y el que roba 10 millones es el mismo ladrón. Es un ladrón y la Biblia lo condena. ¿Por qué Héctor Chalas entra a la política en la República Dominicana? Una política que en estos últimos tiempos se ha visto envuelta de muchas cosas negativas, donde muchas veces pues las personas entran con supuestamente un ideal pues colectivo, de que yo voy a ayudar, que voy a entrar y poder resolver el problema de la basura, si es el ayuntamiento, voy a poder legislar para un mejor porvenir para nosotros cuando es diputado, voy a legislar para esto y que lo otro cuando son senadores. ¿Y qué sucede cuando son regidores? No, porque yo voy a velar por los mejores intereses de la comunidad y todo eso. Y al otro día ya son entonces autoridades y como que se desvían. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo llaman? ¿Cuál es la motivación en un momento tan crítico, en estos momentos, de Héctor Chalas, el pastor Héctor Chalas, poder entrar a la política en estos momentos? Bueno, partiendo de los principios bíblicos, si tú notas en el Antiguo Testamento,
a quienes Dios escogía para estar en la dirección del pueblo, del país, cual fuera, eran personas con temor de Dios. Dios escogía a sus reyes, escogía a los sacerdotes, escogía a las personas que iban a estar frente de las cosas de Él. Y precisamente viendo todas esas lagunas que muchos de los políticos tradicionales cometían, en el sentido de que cuando estaban haciendo campaña nos prometían tantas cosas y al final, como tú acabas de decir, se llega a la posición y como que se olvida de todo eso. Yo tuve un tiempo analizando y como decía al principio... Pastor, es que la silla como que lo pone loco a las autoridades cuando llegan. Algunos se desvanecen, no la silla, la posición. Lo envanece, entonces la gente pierde en el sentido de por qué están ahí. Yo soy de lo que creo que si yo voy a una y opto por una posición, debo ir para ser un colaborador, un servidor del pueblo, porque para eso... No, pero que ellos quieren servirse. Sí, automáticamente tú ves que ellos cuando van a hacer pues su precampaña para ser precandidato de un partido, pues son los más servidores. Esa gente van donde quiera y se viven abrazando con los viejitos, con señores, con los que tienen un hedoro muchas veces aquí, entonces en las axilas. Porque es una forma para no decir otra cosa. Es una forma de en ese momento ellos estarse codeando, aparte impactar, de eso, ganar adeptos. Ganar adeptos, ¿tú me entiendes? Y ganarse la confianza de la gente. Pero yo pienso que una política sana, que es la que estamos haciendo nosotros los evangélicos, comenzando a darle buen trato a la gente, ¿me entiendes? Sin escatimar el esfuerzo que podamos hacer, porque a eso Dios nos ha llamado, a ser servidores públicos. Y yo, en honor a la verdad, creo que nosotros debemos ir a los tiempos bíblicos. Porque desafortunadamente, precisamente como hablábamos hace un momento, acerca de los tabúes y quienes creían una cosa, ejemplo, como eso que citamos ya, de que no se vaya a la universidad, esa era la misma gente que tronchaban el paso a que nosotros pudiéramos participar en la política y escalar a posiciones gubernamentales, tú me entiendes, y municipales, donde nosotros podemos hacer un gran trabajo. Yo pienso, yo respeto mucho a los pastores que de alguna manera nos han manifestado, ¿verdad?, que ellos no hacen activismo político. Eso, eso se respeta. Sí, yo lo respeto mucho. Yo respeto mucho esa parte y no quiero interferir. Pastor, tenemos una reacción. Vamos a ver quién nos está llamando. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos y desde dónde? Sí, buenas tardes. Habla su colega Natanael Capellán. Oh, Natanael Capellán apareció vía telefónica. Qué bien. Adelante, Natanael. Ajá, pero adelante, Natanael. Sí. Primeramente quisiera preguntarle al pastor a qué concilio pertenece, a qué concilio. Yo nací en Asamblea de Dios. Ok, actualmente ¿a qué concilio pertenece actualmente? Asamblea de Dios, estoy trabajando también con el pastor Manuel Silvestre. Perfecto. Él está pastor, en la red pastoral de aquí de la ciudad de La Romana. Bien, pastor, realmente tengo una verdadera inquietud. Ha sido, ¿qué están haciendo realmente los concilios? ¿O qué está haciendo usted también, ya que pertenece a ese concilio de Iglesia de Dios, con respecto a lo que es la enseñanza a los niños actualmente? He podido ver que la mayoría de los concilios de Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, han descuidado lo que ha sido la escuela dominical de niños. Se han enfatizado mucho en lo que es la escuela dominical de las personas mayores y los domingos, que son los días que dan culto, ¿verdad? Y en la noche, anteriormente dan escuela bíblica en la mañana, a veces los dan corrido, pero se han descuidado bastante en lo que es la enseñanza del niño, recordando que las iglesias anteriormente, el crecimiento verdadero que tenían, un 50 o un 40% de ellas eran basadas en esos niños que crecían dentro de la iglesia con el conocimiento. Y recordando el versículo que dice, instruye al niño en su camino y aún después de viejo
no se acordarán de ello. Entonces, me gustaría que usted me responda, ¿qué están haciendo los concilios de la Iglesia Asamblea de Dios, ya que usted pertenece ahí, en cuanto a ese tipo de enseñanza del niño se refiere? Muchas gracias, Natanael, por tu pregunta. Adelante, pastor. Bueno, mira, que yo tenga conocimiento, uno de los puntos, pudiera yo decir, fuerte del Concilio de Asamblea de Dios es ese. El Concilio de Asamblea de Dios mantiene que yo tenga conocimiento, porque a la iglesia a la que asisto, en Sánchez de la Paz, la Iglesia Asamblea de Dios en Sánchez de la Paz, el pastor Néstor Benítez, se hacen divisiones de los jóvenes, los adultos, los caballeros y damas, pero se toma muy en cuenta a los niños, porque, como acaba de decir, partiendo de ese principio bíblico que dice que instruye al niño y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello, pues nosotros esa parte yo desconozco cómo han estado manejando el tema otros concilios, porque no me he ocupado de indagar sobre el tema, pero por lo menos el Concilio de Asamblea de Dios mantiene eso. Nosotros somos muy cuidadosos con eso, y yo soy de lo que creo, yo mantengo mi posición, que una iglesia se hace fuerte cuando tiene como norte no dejar de dar los estudios bíblicos a caballeros, damas, jóvenes y niños. Segundo, un servicio de oración. Yo pienso que una iglesia que tenga una programación de sus actividades que no incluya un tiempo donde los hermanos se van a orar en conjunto, colectivamente, pienso que es una iglesia que como que carece le falta una pata. Entonces yo mantengo mucho eso. Se ha descuidado un poco el asunto de los ayunos, y esas cosas van perdiendo, tú sabes, sentido. Ahora, su esencia. Lo que se ha dejado un poco a un lado son los campos blancos. No sé si tú recuerdas, Leroy, los campos blancos, que de ahí tú ibas un grupito de hermanas, a un sector determinado, comenzaba y ahí se instituía una capilla, ahí mismo, con los mismos niños que de la comunidad. Al final terminaban llevando a los padres se involucraban y terminaban aceptando al Señor como su Salvador. Eso se ha perdido un poco, por la razón, pienso yo, de que como las cosas han cambiado en el sentido de la criminalidad, ¿tú me entiendes? La gente, los sectores, a veces hay música por allí, música por allá, entonces impide que uno, como antes, que no estaba tan propagado eso de las músicas en los sectores y esas cosas, pues uno sigue haciendo eso, aunque yo sé que se pueden seleccionar todavía lugares donde se puedan dar los campos blancos. Pastor, volviendo a lo que estábamos hablando con relación al impacto de los feligreses, impactar y poder incursionar a lo que es el mundo de la política, ¿cuáles serían los retos, el pro y la contra, lo positivo y lo negativo de que los evangélicos pues comiencen a incursionar, seguir incursionando la política en la República Dominicana? ¿Qué impacto tendría en estos tiempos, en estos últimos tiempos en que la iglesia está pues entrando a lo que es el campo político? Bueno, tenemos ese reto desde ya. Yo pienso que una de las partes positivas que pudiéramos lograr es que, como no estoy denigrando ni tampoco, ¿cómo se dice? Cuando se habla de términos de las personas, que no marginando, no estoy marginando a grupos de personas ni nada de minimizando. No, ni minimizando, que Dios me libre, y opacando, no. Lo que pasa es que cuando tú tienes al Señor en tu corazón, tu vida se convierte en una vida de servicio y de temor de Dios. Pastor, pero hay muchos evangélicos que solamente lo dicen. Bueno, eso tendrán que darle cuenta a Dios. Tú y yo debemos cuidarnos de hacer las cosas bien, según lo dice la palabra. Pero por eso muchas personas también se descarrían y se van y dicen, no, pero ven acá, si este tipo dice que es cristiano, entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque
El mismo demonio, ese hombre. Bueno, esa pero mujer. mira, la palabra de Dios dice, cuando habla de que aquella persona, ¿verdad?, que se echa una piedra de molino y se va a armar. Está hablando básicamente de eso. Si yo sirvo de piedra de tropiezo para que tú te desarrolles y tú te arrepientas, pues la sangre tuya va a correr sobre mí. Es igual que la función de la atalaya de aquella época del Antiguo Testamento. La atalaya fungía para advertir al pueblo del prevenir peligro al pueblo que se le acercaba. Entonces, si el pueblo no asumía, bueno, pues ya la sangre, eso ya es de ellos. Entonces, desafortunadamente, mira, yo atribuyo a veces que hay tantos desaciertos en eso, ¿verdad? Y es por primero, el temor de Dios. Segundo, la formación que uno obtiene, ¿tú me entiendes? Porque la persona que tiene temor de Dios y ha sido formado en la palabra, es muy raro que se dé a ese tipo de tarea, ¿me entiendes? Entonces uno debe cuidar, porque alguien dijo en una ocasión que los hechos son más elocuentes que las palabras, ¿me entiendes? O sea, tu vida personal, tu ejemplo habla y dice mucho más que lo que yo pueda decir y predicar y cantar. Entonces nosotros debemos predicar con nuestra vida y con nuestro ejemplo, ¿me entiendes? Entonces ahí estriba ese asunto. Y cosa que de verdad a mí me llama mucho la atención eso. Me llama mucho la atención de que nosotros, siendo creyentes, estemos desviándonos un poco de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando hablaba acerca de eso, de que ahora estamos incursionando, yo, como te dije, ¿verdad?, pues decidí incursionar en política, porque esta es la única manera que yo puedo participar a un cargo público a través de algún partido, ¿entiendes? Y cansado ya de ver tantas atrocidades cometidas a este pueblo, a este país tan lindo que Dios permitió que existiera la República Dominicana. Y como muchos se jactan en decir, el único país que tiene en su escudo una Biblia abierta. Sí, y en su dice Dios, patria y libertad, ¿verdad? Su lema. Es su lema. Dios, patria y libertad. Eso a nosotros nos ha dado un himno donde también se enalbola, ¿verdad? Así es. Las hazañas y la presencia de Dios. Entonces, y que Baluarte también está en la Biblia. Sí. Baluarte. Ajá. Que yo me sorprendí cuando vi en la Biblia, pues Baluarte. Y digo, oh, caramba. Así, o sea que nosotros estamos dentro del plan de Dios. Sí. Entonces, yo, como te dije hace un tiempo, unos años, que venía analizando y viendo todas las atrocidades. Yo soy un seguidor de Nayib Bukele, de Martin Luther King, que luchó por la igualdad en Estados Unidos de la raza humana. Sigo a José Mujica allá en Uruguay, sigo a Nelson Mandela, me encantan esa gente. Sí, pero usted solamente está mencionando personas de allá. Y aquí en República Dominicana, bueno, yo he escuchado hablar de un pastor llamado Dio Astacio, que ha trabajado mucho tanto en la iglesia y que ahora ocupa cargos excepcionales en el tren gubernamental de este nuevo gobierno. ¿Usted conoce a Dio Astacio? Su estilo de vida y de hacer política es la que me tiene a mí haciendo política. ¿Él fue que lo convenció? No, yo me convencí por las cosas que veía. Ahora, él incursionó siendo candidato en 2 ocasiones a la alcaldía de la zona oriental de nuestro país. Que hizo una huelga de hambre, algo parecido, una huelga cuando en las elecciones pasadas, me parece, algo parecido. Yo no tengo conocimiento. Ah, bueno. Si tuviera conocimiento. Pero usted conoce entonces a Dio Astacio. Conozco muy bien a mi líder. Ah, ¿es su líder? Es mi líder, Dio Astacio. ¿Y cómo usted considera? Es un pastor excepcional. ¿Y a quién más de República Dominicana usted sigue?
que es pastor. No. Sí, a quien usted sigue por sus proezas y su trabajo Bueno, mira, encomiable hacia la colectividad. Yo aprendí, bueno, como pastor, como líder cristiano, tengo también al pastor Abascarpio, su esposa Mirta. Son la persona, conocí también a mi querido hermano Popa González. Popa González, muy conocido en esta provincia de La Romana. Hombre de Dios, conocí a un Milito Herrera. Milito, Caberas, muy conocido. Son personas que marcan la vida de cualquier ser humano que se rodea de ellos, porque viven una vida muy íntegra. El pastor Dio, yo anhelaba conocerle, le conocí iniciando el 2020, cuando el pastor Elvis Contreras, mi amigo, su esposa Saskia, que es la asistente del pastor Dio, estuvieron reunidos allá en la convención del Concilio de Asamblea de Dios, del cual yo formé parte en ese momento. Y el pastor Elvis me dijo: Chala, ¿qué tú entiendes o crees de política? Yo creo que las cosas deben cambiar y que nosotros, pues ven, que allí está el pastor Dio Astacio. Fui a esa reunión, eso fue en enero de ese año 2020, a principios del mes, y desde ese momento el pastor Dio me dijo que yo iba a ser el director de la DICLA, la Dirección de Culto Luis Abinader a la presidencia aquí, y desde ese momento estamos. Pero usted es PRMista. Yo soy PRMista. Ok, siga. De pura cepa. Siga. Así como soy cristiano y dominicano, de pura cepa. Ok, siga. Sí. Entonces, el pastor Dio me ha enseñado que nosotros, los creyentes, los pastores, los miembros de nuestras congregaciones, sí podemos hacer una política diáfana. El pastor Dio actualmente está gozando de una aceptación muy buena ante la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader y de los demás ministros que componen el gobierno que dirige Luis. Entonces, yo hago un llamado a mis compañeros, a la feligresía en sentido general, a que hagamos ciertos análisis. Yo hace unos 7 u 8 años, Dios me inquietó a buscar la manera de tener un espacio radial o televisivo, y Dios me dio las directrices. El programa yo le voy a poner la iglesia de cara a la crisis social de la época, y el enfoque principal es ese, porque ahora tenemos crisis moral, crisis espiritual, crisis económica, crisis en todo, crisis poblacional, crisis política. ¿Me entiende? Tenemos muchos tipos de crisis, no solo vamos a hablar. Entonces, es el momento y el tiempo en que nosotros como iglesia del Señor ya de alguna u otra manera debemos involucrarnos en estos asuntos, porque yo soy de lo que creo que unido al ministerio, unido a la labor ministerial, si lo componemos con una posición de donde nosotros podemos también servir, ¿tú me entiendes? De alguna manera a nuestra gente, al pueblo en sentido general, porque cuando yo hablo, no estoy hablando única y exclusivamente para beneficiar a los evangélicos, sino para impactar vidas, impactar al pueblo, sí, por buenas acciones, para que entonces los bienes y servicios que pagan, los arbitrios que pagan, sean retribuidos los impuestos de alguna manera, que pagan la población, pues sea regresado, retribuido en bienes y servicios de calidad. Claro, porque tenemos que trabajar en ese sentido, porque desafortunadamente tenemos muchas deficiencias en los servicios que muchas veces se dan. Pastor, le doy una noticia. Porque tenemos personas que no tienen esa vocación de servicio. Le doy una noticia, es que hemos llegado a la parte final de esta programación. No, pero yo quiero que usted... No es buena, pero hemos llegado a la parte final. Bueno. Me hubiera gustado seguir. Yo quiero que usted dé brevemente, pues, algunas palabras a esas personas que quizás quieran entrar
al tren político, pero dicen, oye, hay muchas personas contaminadas porque la política es algo sucia, porque esto, sin embargo, todo tiene política. Entonces, ¿qué usted le diría a esa persona, tanto creyente como no creyente, que quieren entrar a la política, pero ven la política de un tema negativo? ¿Qué usted le diría, pastor, sí, mira, en este momento? El concepto y el significado de política es la oportunidad que cada individuo, cada ser humano tiene de elegir y ser elegido. Eso es política. Ya uno está entrando en política. Ahora, pero ¿qué? ¿Entonces no hay política? ¿Ah? ¿Entonces no hay política? Claro. En la iglesia se eligen la gente y es político. Pero entonces la gente no sabe eso, pastor. Es el derecho que cada ciudadano tiene de elegir y ser elegido. Eso es política. Eso es política, eso pero es política. Todo tiene política. Ahora, entrar al activismo político. Pero todo el mundo cree que la política es solamente del partido político. No. Sí, cuando dicen política, por ejemplo, la gente está hablando, no, señores, porque hay diferentes políticas de social. De una vez lo instruyen a la política partidaria, a los partidos políticos. No. El hecho de nosotros... Palabras finales, pastor. Dios fue quien nos enseñó eso. La democracia inicia con la existencia de nuestro Dios. Porque Dios fue tan democrático que creando al hombre, dice la Biblia, oye, a su imagen y semejanza, le dio el derecho de que el hombre escoja, tiene libre albedrío. Tú escoges lo que tú quieres. Eso es política. Y eso es ser democrático. Entonces nosotros creemos eso y hago un llamado a mis hermanos a que reflexionemos. Yo estoy en la disposición junto de otras solamente personas que podemos, todo el que quiera, no okay. solo los hermanos, porque cuando yo hablo así en esos términos, hablo en sentido general, los hermanos y no hermanos, todos. Estamos en la disposición de sentarnos si usted tiene el deseo de participar o de unirse a nosotros. Nosotros estamos haciendo un trabajo conjuntamente con el pastor Dío, el presidente de la República, nos está ayudando, dándonos la mano, los funcionarios y los líderes políticos aquí en sentido general nos dan la mano para que nosotros podamos llevar soluciones a nuestros hermanos, a nuestras iglesias. Así que estamos a la disposición. Dios bendiga. Mi número es el 809-614-1472. Gracias. Bien, gracias, pastor Chalas, por estar con nosotros aquí en el Descontrol, esperando que usted pueda volver con nosotros y en este caso podamos hablar de diferentes cosas, no solamente de política, sino que podamos hacer un coloquio y poder hablar de muchísimas cosas. Estamos a la disposición. Cuando usted quiera, solo tiene que darme un toquecito y aquí estaremos en el nombre del Señor. Bien, a ustedes, gracias por estar en contacto con nosotros, gracias por estar en sintonía, gracias por estar conectados a través de las diferentes plataformas de KDM. Saluditos especiales para Natanael, para Hermes Martínez, que no pudieron venir, no pudieron asistir. También a su bella dama de Natanael, que está ahí al ladito de él. Así que buenas noches y que el próximo viernes nos vuelvan a sintonizar por Delta 103.9 FM y su red social preferida. Hasta la próxima. El programa que finalizó es un espacio pagado. Los comentarios emitidos en el mismo son de la exclusiva responsabilidad de sus productores e invitados. Tu prepago alta gama, tu prepago alta gama, con paquetico, yo comparto y no me mortifico, navego con el prepago más completo de todito, bajé con 30 y siempre estoy conectado, porque soy prepago altis, manito, yo estoy burlao. Alta gama, paquetico, muchos minutos y un nuevo equipo, alta gama, paquetico, con 30 gigas, siempre activo. Tu prepago alta gama en Altis se puso pa' ti. Activa